muchas cosas. Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir revisando la representación en coma flotante. ¿Y qué vamos a hacer primero? Vamos a revisar lo que hemos estado viendo en las últimas dos clases. El día viernes de la semana pasada habíamos terminado de revisar lo que era representación en coma fija. ¿Qué era eso? Era cuando teníamos, ¿cierto?, un número que cuenta con una parte entera y una parte fraccionaria, como el caso de este número, el 30,334. Este número nosotros lo habíamos representado simplemente convirtiendo la parte entera, que nos había quedado directamente así representada, y teníamos por tanto 5 bits ocupados, y aquí nos pedían que consiguiéramos cierto 32. Programación de esto acá. Oh, hay muchas tareas, imagino. Después 03334, no, 334, esa era la parte fraccionaria que nosotros la convertíamos primero a hexa y luego a binario, porque así hacíamos menos operaciones. Después juntábamos la parte entera y la parte fraccionaria, que sería lo que tenemos acá. Ahí les decía yo que esa era la representación en coma fija, porque simplemente no se mueve. Comenzamos después a ver lo que era la coma flotante, que yo les comentaba que en realidad se parecía mucho a lo que hacemos en decimales, cuando nosotros desplazamos la coma, por ejemplo, una, dos, tres veces, y multiplicamos por la base del sistema y elevamos a 3. En el caso positivo, porque movimos la coma hacia la derecha. Y si tuviéramos un número así, yo al mover la coma 1, 2, 3, la estoy moviendo a la derecha, me quedaría 3,2 por 10, que es la base del sistema, elevado a menos 3. Siempre que muevo la coma hacia la derecha queda negativo, cuando la muevo hacia la izquierda me queda positivo el exponente. ¿Sí? De por ahí viene la idea de lo que es la representación en coma flotante, que se basaba en esta norma que indica que tenemos un bit para el signo, tenemos 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa en el caso de precisión simple, porque tenemos varios formatos posibles que simplemente cambian según la cantidad de bits que tenemos disponibles. En este caso, en precisión simple usamos 32 bits. También les comentaba que el bit de signo correspondía a un 0 si es que el número es positivo y correspondía a un 1 si es que es negativo. La mantisa era simplemente el cuerpo, por decirlo así, el número, con una pequeña salvedad que vamos a revisar nosotros, que en realidad se normaliza el número, que es como correr la coma hasta que nos quede un 1 adelante, que no consideramos la representación. Por eso que al momento de calcular el valor de un número, como el que está acá, que este es un número en coma fija, de hecho esto, perdón, en coma flotante, este es un float. Esto es directamente un float, lo que se guarda en memoria. Le damos los pesos así. 1 por 2 a la menos 1, 1 por 2 a la menos 2, y así seguíamos avanzando hasta que nos quedaba ese con un peso de 2 a la menos 23. ¿Por qué? Porque esto es lo que vendría a ser la parte fraccionaria de ese número, que nosotros vamos a revisar ahora en un momento, y que bueno, y trabajamos también en la clase siguiente. Algo muy importante es que habían representaciones especiales, una representación especial para el 0, para el más 0, para el menos 0, para el más infinito, menos infinito, el not a number. También teníamos unos números de normales que todavía no hemos revisado en detalle. ¿Qué era lo que sucedía con ellos? Que en realidad tenían reservados los exponentes 0 y 255. Vale decir, cuando tenemos todo esto en 0 o todo en 1. Por tanto, para nuestras representaciones normales o normalizadas no van a estar disponibles esos exponentes. Eso quiere decir que en realidad vamos a tener un intervalo que va a ir desde el 1, o sea, solamente 0 y un 1 acá, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y un 0 acá. Esos son los que tenemos disponibles para representar exponentes. Sin embargo, lo que se hace realmente es representar números para los exponentes que van a ir desde el menos 126 hasta el más 127. Para conseguir eso, lo que se hace es desplazar este número del exponente. Se le suman 127. Por ejemplo, si tuviéramos el exponente menos 126, nosotros lo desplazaríamos 127, nos quedaría en el 1, justamente en el límite inferior del rango. Y este exponente, que sería el máximo que podríamos representar, se va a desplazar al 254, al otro límite superior del rango disponible que tenemos, para el caso de precisión simple. ¿Por qué? Porque simplemente se quiere guardar el valor sin signo. O sea, un número que va a ser binario, ¿cierto? Que va del 1 al 254 y que representa a los exponentes, ¿cierto? Pero con ese desplazamiento. ¿Qué era normalizar un número? Normalizarlo era simplemente desplazar el bit hasta que, perdón, la coma hasta que nos quedara un 1 adelante, como hicimos acá. Fíjense que teníamos este problema de ese número, donde corríamos la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, y por tanto nos quedaba multiplicado por 2, que sería la base del sistema, y elevado a 8. Esto no hay problema que lo pongamos como si fuera un decimal, ¿ya? Porque estamos simplemente en una parte intermedia para poder representar el número binario.
Aquí teníamos un ejemplo con los decimales, lo mismo, ¿cierto? Luego, esto que tenemos acá, fíjense bien que la mantisa correspondía a esa parte, esa pequeña parte que en realidad está justamente a la derecha de la coma, y ese 1 queda afuera, no se considera, de momento. Luego, rellenamos hasta completar todos los bits que se requieren. En este caso, decíamos que íbamos a trabajar en precisión simple, así que rellenamos hasta completar 23 bits. Siempre a la derecha, ¿cierto? Ponemos los ceros, no los podemos poner acá porque ahí estaríamos modificando el valor. Después, para representar el exponente, teníamos que desplazar el exponente, ¿cierto? Por eso es que en realidad, si tenemos el 12 que nos quedó acá, de hecho, en algún lugar nos queda el 12, porque estamos trabajando con este número. Nos quedaba un exponente de 12, teníamos que sumarle 127. Para eso, ya entendí. Acá le teníamos que restar entonces. Si esto era un ejemplo simplemente, no era un problema que estábamos desarrollando. De esta forma, para conocer el valor del exponente, se debe calcular el valor decimal de E y restarle 127. Aquí estamos en realidad obteniendo el valor. Por eso es que en realidad se le quitaba los 127 para poder volverlo a lo que fuera el exponente que correspondía y calcular el valor. En la clase siguiente que tuvimos el día lunes, de hecho, si recuerdo bien, nos saltamos la clase el lunes, así que esta fue la del viernes, ¿cierto? Tendríamos entonces lo que hicimos acá. Nuevamente habíamos revisado el bit de signo, los 8 bits para el exponente desplazado, que van desde el 1 al 254, como les comentaba yo. Teníamos también acá la mantisa, que era los 23 bits, y esos son los exponentes que estarían reservados, que les decía yo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿Cuántas combinaciones tenemos disponibles si que contamos con 3 bits? Ahí tendríamos 8 combinaciones, ¿cierto? Justamente vemos que los números serían 000 hasta llegar al 111, que sería el 7, representado así directamente como un número binario. Si tuviéramos 8 bits, tendríamos 256 combinaciones. Por eso es que en realidad podemos saber que al tener un exponente de 8 bits, estamos teniendo la posibilidad de representar números que van desde el 0 al 255. ¿Sí? O sea, los que nos van a quedar nosotros para trabajar en exponentes son estos. Solo ese rango, como le he comentado. Y que nos permite representar su exponente. Ejemplo de un número real representado en base 2. Aquí tenemos un 1,0111, ¿cierto? Por 2 elevado a menos 126. Y que obviamente si nosotros lo quisiéramos representar, tendríamos que ahí sumar los 127 y todo el tema que les estaba comentando. Vimos un ejercicio de la guía, donde este sí es un ejercicio completo, donde estábamos trabajando con este número. Nos piden que lo representemos en precisión simple. Asumimos que el número es positivo, porque no nos han dicho nada, no tiene un más, un menos, nada, ¿cierto? Ahora debemos normalizar el número binario, lo que corresponde a desplazar la coma. Así que de forma que solo quede un 1 a la izquierda. Así que nos quedaría entonces, si corremos la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos queda a nosotros, ¿cierto? 1, ese número, ¿cierto? Que está acá, que sería la mantisa, multiplicado por 2 elevado a 11. Luego teníamos la mantisa, que era esto, pero debíamos completar hasta llegar a los 23 bits, como les estaba comentando. Nos quedaría ahí. Y por último, lo que teníamos que hacer era obtener el exponente desplazado, que se va a guardar efectivamente acá dentro, en el registro que corresponde al número. Tomábamos el 11, le sumábamos los 127, que nos permite desplazarlo, nos da 138, pasamos acá una conversión primero a hexa y después a binario, y ahí tenemos el binario que se guarda. Luego nos quedó el siguiente número, que era el 0, seguido de este número, ¿cierto? Y con la mantisa. ¿Qué hicimos después? Calculamos el valor. Para calcular el valor nosotros podemos hacer lo siguiente, seguro que se indica en la norma, va a ser igual a más menos, ¿cierto? El bit de signo, acá lo pusimos de una manera que se veía un poco mejor nomás, pero al final es lo mismo. Después 1 más m. ¿Por qué se le suma ese 1? Porque recuerden que al principio le habíamos dejado fuera un 1 al valor, ¿cierto? Había quedado ese 1 que habría sido la parte entera fuera. Por eso es que en realidad, para obtener el verdadero valor del número, tenemos que sumarle ese 1. Este es el valor decimal de la mantisa. Este es el valor decimal del exponente desplazado, al cual le tenemos que quitar los 127 para que vuelva a ser el exponente que originalmente era. Calculamos entonces el valor. Tenemos la mantisa acá. El peso de ese 1 sería un cuarto. Recuerden que este pesaría 2 elevado a la menos 1, un medio. Este un cuarto, un octavo, 1 dividido en 32, 1 dividido en 256. Y nos quedaba así este valor para la mantisa. Otra manera de hacerlo era directamente en hexa.
Entonces lo que yo hice aquí fue convertir ese número binario que está representado en 4 bits en un hexa. Obviamente me queda como un 6, ese me queda como un 9, 0, 0, 0 y 0. Completé con un 0 ahí. Si yo hago lo mismo, vemos que me queda 6 por 16 elevado a menos 1, más ese 9 por 16 elevado a menos 2. Recuerden que ahí dejé la base como 16. Y nos da exactamente lo mismo. Obviamente cuando queramos convertir los números y tengamos muchos unos, nos conviene trabajar en hexa, como en todos los casos en que suceda eso. Así que ya tenemos el valor decimal de la mantisa, nos quedaría entonces obtener el exponente, el valor que tiene, ¿cierto? El valor decimal del exponente desplazado, lo vemos acá, ahí está. Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Acá lo tenemos también. Le damos el peso, en este caso lo hice en hexa, ¿cierto? Así que me quedó 8 por 16 elevado a 1 más 10 por 16 elevado a 0. Así que nos dio 138 en base 10, lo cual nosotros igual lo conocíamos en ese momento, pero también le podríamos haber dado el peso así. Ese pesa 2, ese pesa 8, serían 10, ¿cierto? Después sigue 16, 32, después sigue 64, 128. 128 más 10 nos habría dado 138, una forma alternativa. Y por último, lo que hacemos es poner todo acá adentro, ¿cierto? El valor decimal de la mantisa, el valor decimal del exponente, y nos da que el número es más 2,888. Y así llegamos entonces a lo que vamos a hacer hoy día, que vamos a trabajar con este número. ¿Dudas? Y ahí le mando una pregunta. ¿Se entiende lo que recapitulamos? Ahí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, es el momento. Porque esto que estamos viendo nos permite representar números reales. En la próxima clase, esto en realidad, ¿saben qué? Vamos a sacarlo solamente con esto. El problema. Este es un problema de la guía. Ahí. Ahí sí. Esto nos permite representar números reales usando 32 bits, 64 bits, más de 80, 128 bits, dependiendo de qué formato estemos usando. Está basado en una norma, como le decía, la IEEE 754, y ahora vamos a aplicarlo directamente. ¿Cómo podemos calcular? Nos dieron un número en decimal, ¿cierto? Un número real, y nosotros vamos a calcular. Primero, debemos, ¿cierto?, obtener la representación en coma fija. Eso es lo primero que vamos a hacer. Obtenemos la representación en coma fija. ¿Qué es la representación en coma fija? Es simplemente calcular el número binario que representa la parte entera, el número binario que representa la parte fraccionaria y juntarlo. Y dejarlo así representado. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a ponerle 2 puntos acá. Nos va a quedar ahí. Así que trabajamos con la parte entera primero. Obtenemos la representación binaria de la parte entera. De la parte entera. Bueno, está muy buena la letra hoy día. Vamos a ponerle empeño. Binaria de la parte entera, no la parte binaria. Ahí. ¿Cómo nos queda? Claramente ese es un 15. 15 en base 10 va a ser igual a 5, 5, 5, 5. Estos son uno de los números que nosotros deberíamos manejar bien directo, ¿cierto? Pueden ver ustedes que si este pesa 1, este pesa 2, este pesa 4 y este pesa 8, lo sumo y me da 15. Es bien directa. Hay veces en que nos quedan números más grandes. Ahora con la parte fraccionaria. Ahora obtenemos la parte fraccionaria. La parte fraccionaria. Y aquí saben que hay una parte, no la parte fraccionaria, sino que hay un punto bien importante. Es cuántos bits vamos a requerir. Porque como ustedes pueden ver, este número de hecho no se va a poder representar de forma exacta en binario. O sea, de forma finita no se va a poder representar. Y menos en la cantidad de bits que tenemos nosotros disponibles. Entonces, ¿qué quiero que tomen en cuenta? Acá nos están pidiendo precisión simple. Precisión simple implica que van a ser 32 bits. Va a ser obviamente, como les decía recién, 1 para lo que sería el signo, 8 para el exponente,
y van a ser 23 para la mantisa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es obtener una cantidad de bits determinada según la mantisa que queremos representar. Como ustedes pueden ver acá ya tenemos 4 bits. Y la mantisa tenemos que llenarla con 23, ¿cierto? Pero aquí hay un punto muy importante, porque cuando normalizamos dejamos un 1 afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad nuestro número en coma fija, que es lo que estamos sacando ahora, tiene que tener 24 bits. Eso tiene que tener 24, porque yo me voy a quedar con 23 y el 1 fuera no lo considero, ¿cierto? Entonces, en base a eso, lo vamos a escribir acá, como requerimos 24 bits para la mantisa, un bit queda fuera, y ya tenemos 4 bits de la parte entera, y ya tenemos 4 bits de la parte entera, debemos sacar o debemos obtener 20 bits desde la parte fraccionaria. Debemos obtener 20 bits a partir de la parte fraccionaria. Muchas veces parte, ¿cierto? Pero bueno. ¿Se entiende la idea de lo que acabo de escribir? Ahora tenemos la parte fraccionaria. Ahora obtenemos la parte fraccionaria. Como requerimos 24 bits para la mantisa, un bit queda fuera, el primero, ¿cierto? Y ya tenemos 4 bits para la parte entera, debemos obtener 20 bits a partir de la parte fraccionaria. O sea que vamos a cambiar a partir porque suena medio raro. Suena medio raro igual, pero bueno, dejémoslo así. Así que trabajamos con la parte fraccionaria. Sería 0,666,7 y eso vamos a multiplicarlo por 16. Porque nosotros obviamente en vez de estar sacando 20 bits así uno a uno, lo que vamos a hacer es sacar dígitos de hexa. Y ahí voy a sacar muchos menos, ¿cierto? ¿Cuánto requiero sacar de hexa? ¿Cuántas operaciones vamos a hacer? Si opero con hexa y quiero sacar 20 bits de binario. ¿Cuántas creen ustedes? Recuerden que, efectivamente, ¿sí? Como dice Nicolás, serían 5. Porque recuerden que cada dígito de hexa me va a dar 4 binarios. Por tanto, si yo saco 5 de hexa, tengo 20 de binario. Y estoy listo. Por eso con eso completo los 24 bits que requiero. Normalizo, dejo un 1 fuera y tenemos la mantisa. Listo. ¿Sí? Partimos. Vamos a sacar la calculadora. Por acá, ¿dónde salió? Ahí apareció. La calculadora siempre aparece donde quiere. Ahí. Ahí. Ahí vamos a agrandar un poquito. Y achicamos acá. Ahí estamos perfectos. Entonces, nos queda lo siguiente. Partimos con el punto 666,7, multiplicamos por 16 y nos queda 10,6672. Eso quiere decir que vamos a poner acá una A. 6672. Luego a este número le quitamos la parte entera, nos queda entonces solamente el 66, o sea, 06672. Multiplicamos de nuevo por 16 y nos queda lo siguiente. Multiplicamos, bueno, le quitamos la parte entera, ¿cierto? Y multiplicamos por 16. Nos queda A, 6752. Ahí nos queda, ¿cierto? Le volvemos a quitar la parte entera, ponemos acá solamente el 6752 o 0,6752 y multiplicamos por 16 y eso nos va a quedar igual a lo siguiente. Le quitamos el 10, multiplicamos por 16 y nos queda así. A, 8032. Están quedando solamente A. Vamos a ver si sigue así. 0,8032 multiplicamos por 16. Voy a mejorar un poquito ese 3 que parece casi un 8. Ahí. Por 16 y nos queda lo siguiente. Ahora ya no va a quedar 10, supongo. O lo borré. Pero bueno, ponemos punto 8032 y multiplicamos por 16. Nos queda 12, esa sería una C.
8512. Fíjense bien que nos falta solamente un dígito más, porque con ese dígito vamos a estar listos con los 20 bits de binario, obviamente al convertir. Multiplicamos entonces el 0,8512 por 16. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Ahí, 0,85 multiplicamos por 16. Y ahí nos queda 13. Sería la D. 6192. Y obviamente ustedes pueden ver que podríamos seguir eternamente, ¿cierto? Nosotros no lo vamos a hacer porque no lo requerimos, ya que nuestra representación que vamos a usar solamente tiene 32 bits en total y únicamente 23 para la mantisa. ¿Ya? Por eso es que no seguimos. Si nosotros quisiéramos obtener la representación en precisión doble, lo que sería después un double, tendríamos que haber sacado hasta obtener 52 bits. O sea, en realidad, 52 de la mantisa más ese uno que queda afuera. Al menos tengo que sacar 53. Muchos más, pero en sí el procedimiento es exactamente el mismo. No cambia en nada, solamente la cantidad de bits que ocupo. Así que nos queda lo siguiente. Nos queda que el 06667, ¿cierto? En base 10 va a ser aproximadamente igual a este valor, partiendo desde acá, hacia abajo. Al 0, A, CD. Nos quedaron solamente dígitos, ¿cómo se llama esto? Que son letras, ¿cierto? Así que ahora podemos entonces representar esto mismo, pero en binario. Nos va a quedar de la siguiente manera. 0, y convierto cada uno en un binario de 4 bits. Este obviamente es el 10. ¿Cómo represento el 10 en binario? ¿Se acuerdan cómo era? Así. ¿Cierto? Nos queda así. Después otro 10 por acá. Y mi recomendación es que ustedes los vayan separando en pack de 4. Es mucho más simple de operar y visualizarlo y es menos probable que nos equivoquemos. Luego tenemos el C, que viene a ser un 12. Después tenemos la D, que es un 13, o sea, un 1 más que eso. Ahí sí. Ese sería nuestro número binario que tenemos acá. Como pueden ver, tenemos justamente 20 bits. ¿Qué hacemos ahora? Ahora quedaría simplemente juntar la parte entera con la parte fraccionaria. Así, la representación en coma fija es la siguiente. Representación en coma fija es la siguiente. Esto es coma fija obviamente a 32 bits. Perdón, a 24 bits en este caso. ¿Cierto? A 24 bits. ¿Y por qué sacamos 24? Porque los requeríamos para poder representar la mantisa del número en precisión simple. Nos va a quedar entonces el 1, 1, 1, 1. Vamos a poner el número completo en realidad. 15,6667 en base 10 sería aproximadamente el siguiente número. Todo esto en unos, coma, y aquí tendríamos la parte fraccionaria que sacamos. Eso es lo que nosotros obtuvimos ahora. Ahí. Hasta ahí. Quiero saber cómo vamos acá. Porque este proceso no lo habíamos hecho. O sea, lo habíamos hecho con otros problemas, ¿cierto? En la clase 4, pero no lo habíamos hecho partiendo desde acá para obtener la representación en coma flotante. O sea, lo primero que hay que hacer es sacar la representación en coma fija. Quiero saber si se entiende eso. Vamos a mandar la encuesta nuevamente. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? O sea, partimos con el número, sacamos la representación de la parte entera, después la representación de la parte fraccionaria, en binario, ¿cierto? La juntamos y tenemos la representación en coma fija a 24 bits. ¿Por qué 24 bits? Porque esto lo que va a hacer es formar parte de la mantisa, que requiere 23 más 1, que es el que queda afuera. Por eso sacamos 24. Ahora, una vez que tenemos eso listo, podemos entonces normalizar. Ahora, o en realidad, o a continuación, normalizamos el número. Al normalizar es cuando nosotros corremos la coma, ¿cierto? Y ya aparece el exponente y tenemos la mantisa, por decirlo así, representada. A continuación, normalizamos el número. Cuando yo hablo de números o representaciones normales, me refiero a esto, a las que se obtienen por medio de este procedimiento. Normalización, normalizamos. Normalizamos el número anterior.
y nos queda algo así. Fíjense que si yo tomo esto, de hecho no lo voy a copiar completo, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner este número, lo ponemos por acá, y lo vamos a igualar. Y este número lo voy a tomar tal cual, pero le voy a correr la coma. Vamos a ponerlo por acá. Ahí, vamos a correr la coma, fíjense bien. 1, 2, 3 veces. 3 veces vamos a correr la coma. No creo que se deje mover la coma. No, vamos a borrarla nomás. Ahí. 3 veces, así que nos va a quedar acá la coma. Y lógicamente, como movimos la coma hacia la izquierda, nos va a quedar como la base del sistema y elevado a 3. ¿Cierto? Porque moví la coma hacia la izquierda, no hacia la derecha. Esa sería la representación que ustedes pueden ver donde podemos obtener la mantisa. Ahora, justamente, la mantisa, ¿qué va a ser igual? Va a ser a la parte fraccionaria de este número que está normalizado, pero solo 23 bits. O sea, tenemos acá, como ustedes pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, son 20, y acá tenemos 23. O sea, miren qué coincidencia. Obviamente no es coincidencia porque yo les dije directamente, nos falta tal cantidad de bits. Ustedes podrían haber sacado antes 30, pero aún así no podemos poner más que 23. Así que ahí habríamos truncado. Por eso es que mi idea siempre es que ustedes miren la cantidad que se requiere. Porque alguien podría haber sacado y sacado y sacado dígitos, tener muchos para acá. Al final va a dar lo mismo porque igual truncamos. Por eso es que lo bueno es sacar la cantidad precisa. Hay veces que uno saca 1, 2, 3 de más, pero no más que eso. Mantisa. Así que la mantisa nos queda de esta forma. Nos queda directamente lo que está acá. Y lo voy a copiar y pegar. Esa es nuestra mantisa. A pesar que, ¿saben qué? Lo voy a reescribir porque es muy útil dejarlo expresado así, miren. En pack de A4, entonces para que sea después más fácil el obtener el valor, si quisiéramos comprobar nuestro número. ¿Ya? Así nos va a quedar. Entonces la primera, o este primero va a ser una F. Va a ser el 1, 1, 1, el 15, ¿cierto? Después tenemos el 5, 0, 1, 0, 1. Después de eso, ¿cuál viene? Otro 5, 0, 1, 0, 1. Después de ese 5 viene otro 5, miren. 0, 1, 0, 1. Después viene un 9, 1, 0, 0, 1. Y por último viene casi un 10, ¿cierto? O un 11, pero en realidad es un 10. Ahí. Porque le faltaría el 0, ¿cierto? Y esa es nuestra mantisa. Esto obviamente es un número binario. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Si tienen dudas, por favor me dicen o comentan. Mientras yo borro estas cositas. Lo agrupé simplemente para tenerlo en pack de 4. Ahora, con la mantisa nos quedaría entonces calcular dos cosas. El exponente desplazado y el bit de signo, que en realidad como acá no nos decían nada respecto al signo, podríamos asumir sin problemas que es un número positivo, ¿ya? Porque en realidad no dicen nada. Si me dicen que es negativo, ahí bien directo el bit de signo es 1. Así que eso calculamos ahora. Por último, en realidad, luego calculamos, porque no es lo último va a ser el bit de signo, calculamos u obtenemos el exponente desplazado. Obtenemos el exponente desplazado. Exponente desplazado. ¿Cómo lo obtenemos? Para eso lo que tenemos que hacer es decir, E va a ser igual a este exponente que está acá, que nos dio, que es el verdadero exponente, que es 3, en base 10, le tenemos que sumar los 127. ¿Para qué? Para moverlo simplemente. Recuerden que queremos que los negativos queden como representados a partir del 1 hacia adelante, ¿cierto? Este va a quedar pasado del 127 también, obviamente, porque estamos sumando 127. Ahí. Y nos da 130 en decimal. ¿Cómo nos queda en binario? Quiero que esto lo hagan ustedes. Mientras yo corto el WhatsApp por mientras que me están mandando muchos mensajes. Siempre en las clases, ¿qué les puedo decir? Ahí cortamos el WhatsApp. ¿Cuánto nos da el 130 en decimal a binario, si lo convertimos? ¿Cuánto nos da? Voy a aprovechar de hidratarme. Recuerden que la forma rápida es hacerlo en hexa, ¿cierto? Sería a binario. Recuerden que ese 130 está expresado en decimal.
Sería binario. Claro. A binario y pueden pasar por hexa si lo quieren. De hecho, mi recomendación es siempre trabajar todo esto en hexa. Porque nosotros decimos directamente 130, base 16 y procedo. ¿Se acuerda que en este sentido era dividiendo? Cuando es parte entera. Nos queda 8,125. El cociente es 8. Vamos a calcular nuestro resto, ¿cierto? Le quitamos el 8, multiplicamos por 16, nos queda 2, ese es el resto. Y ahora vemos que claramente el 16 no está contenido en el 8, así que nos va a quedar un cociente de 0 y el resto va a ser 8. Por tanto, va a ser 82 en hexa. Si eso lo representamos en binario, ¿cómo nos queda? 1000 y acá nos queda 0010. Eso en binario. Recuerden que lo que estoy haciendo es simplemente convertir cada dígito en el binario correspondiente en 4 bits. Eso es lo que hago. ¿Está perfecto? Eso es, Cristóbal. Ahí. ¿Se fijan? Y tenemos entonces ya listo el exponente desplazado, que es lo que va en el registro de, en este caso, del número. En el número mismo que guardamos en memoria, por decirlo así. Claro, sí, efectivamente. Este pesa 128, el otro pesa 2. También se puede hacer de forma intuitiva. Es una forma muy práctica. De hecho, sí, pues así nos ahorramos más trabajo. Y ahora, por último, como no nos indican el signo, asumiremos que en este caso positivo. Esto empezó a llamar. Por último, el bit de signo. No, vamos a poner, asumiremos que el número es positivo, ¿cierto? Por último, asumimos que el número es positivo. Es positivo. Por lo que el bit de signo será 0. Es 0. ¿Ya? Así que nos quedaría entonces el número de la siguiente forma. En definitiva, el número o la representación en coma fija, en coma flotante, perdón, en coma flotante, es la siguiente. El bit de signo es 0. Vamos a tomar el exponente que quedó acá. Ahí. Copiamos, pegamos. Y tomamos todo esto. La mantiza directamente. ¿Dudas, comentarios? Ahí. Descargos. Nos queda ahí la representación. Y esto es, como le decía yo, es directamente un flow. Esto es un flow que uno guarda en memoria. Así es como se guarda. Obviamente después van a ser tensiones. Tensiones que van a ser un 1 o un 0. 5 volt o 0 volt. Aproximadamente, ¿ya? Pero así es como se guarda. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Porque ahora podemos comprobar el valor. Vamos a comprobarlo. Comprobamos el valor. Comprobamos el valor del número. ¿Cómo lo hacemos? Esto es solamente una comprobación. Vamos a decir que B va a ser igual a más menos, lo podemos poner como queramos en realidad. O sea, esa es una forma de ponerlo. Yo le voy a poner más menos simplemente la expresión. Va a quedar 1 más M, donde M es el valor decimal de la mantiza. Esto multiplicado por 2 elevado a el exponente desplazado, que nosotros lo tenemos, ¿cierto? De hecho, es lo que está acá. Menos 127.
Eso es lo que hacemos para calcular este tipo de, o en realidad para calcular el valor de un número que está en coma flotante, precisión simple. Calculamos. Recuerden que lo escribimos acá, ¿cierto? Era valor decimal. Valor decimal de la mantisa. Mantisa. Y el exponente va a ser también su valor decimal. Del exponente. ¿Cuánto nos da? Podemos calcularlo acá, miren. M va a ser igual a este número, vamos a copiarlo directamente, y vamos a calcular su valor de la forma más rápida que se puede hacer. La más eficiente en realidad. Fíjense que yo podría decir, este número va a ser un f, ¿cierto? Lo voy a convertir a hexa, eso voy a hacer. Este es un 5, ese es un 5, ese es otro 5, este es un 9, y este sería un 10, ¿cierto? Una A. Y eso está en hexa. Por tanto, nosotros podríamos decir que m va a ser igual a 15 por 16 elevado a ¿cuánto? A la menos 1, ¿cierto? Porque este número, recuerden que sería representado así. Ahí. Eso me estaba faltando. Sería 0,1, 1 y todo hacia allá, porque esto es la parte fraccionaria, por decirlo así, del número. Nos queda entonces 15 por 16 a la menos 1, más ese 5 por 16 a la menos 2, más ese otro 5 por 16 a la menos 3, después más 5 por 16 a la menos 4, más el 9 por 16 a la menos 5, y más el A, que valdría 10, por 16 a la menos 6. ¿Cuánto da eso? Vamos a calcularlo. Este es el valor decimal, por si acaso, de la mantisa. Vamos a proceder a calcularlo para comprobar. Va a ser 15 por 16 elevado a 1, a menos 1, ¿cierto? Más 5 por 16 elevado a el menos 2. Más, seguimos, ¿cierto? Otro 5 por 16 elevado a menos 3. Más, después otro 5 por 16 elevado al menos 4. Más el 9 por 16 elevado a menos 5. Ahí está, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Y por último me queda el 10 por el 16 elevado a menos 6. Más el 10 por el 16 elevado a la menos 6. Sería... No, estoy poniendo 16, ¿cierto? Ah, no, está bien. 16 elevado a la menos 6. Y ahí nos queda. Ahí. ¿Está bien o no? 15 por 16 elevado a la menos 1, más 5 por 16 elevado a la menos 2, más 5 por 16 elevado a la menos 3, más 5 por 16 elevado a la menos 4, más 9, más 5, más 10 en realidad, ¿cierto? Por 16 elevado a la menos 6. Estamos bien. Nos quedó ese valor. No lo voy a perder, lo voy a dejar anotado así como aproximadamente, para que si alguien lo quiere comprobar, sepa cómo iba. 3, 3, 7, hay muchos números, ¿cierto? Luego, el valor decimal de la parte, o perdón, del exponente desplazado. Eso es importante. ¿Cuál es? Vemos que ese número, ¿cierto? Este es mucho más rápido. Ahí. Así que sería este número. Yo puedo decir simplemente que es un 8, o más simple digo que es 128. Esto en base 10, más ese 2 que está ahí. Eso me queda 130 en base 10. Ahí está el valor decimal. Ese también es un valor decimal, ¿cierto? Ahí. Y con esos números nosotros podemos calcular el valor de este número representado en coma flotante. Vamos a ver si nos da lo mismo. Vamos a achicar un poquito acá. Ahí. Sumamos 1 más m. Recuerden que ese 1 aparece por el hecho de que era el 1 que quedó fuera. Así que sería más 1. Nos queda eso. Multiplicamos por 2 elevado a paréntesis. Bueno, de 130 menos 127 va a ser 3, ¿cierto? Vamos a darle 3, ya puse el paréntesis. Ahí. Y nos queda este número. ¿Cómo nos quedó?
¿Se acuerdan cuál era el número original? Voy a anotarlo por acá, ya. Voy a dejarlo acá y voy a anotar algunos dígitos. Por lo tanto, eso no era B, esto era E. ¿Está bien, cierto? Claro, era el 15,6667, así que nos queda bien. Nos queda como 15,6664629,409, y bueno, ahí seguía. Ya, esto en base 10. Ahí. ¿Sí? O sea, hay un error pequeño. Fíjense que la diferencia está ahí. Muy pequeño el error. Y pudimos representar el número. Ahora, ¿qué sucede con el rango de representación que tenemos nosotros? Porque si se fijan bien ustedes, ya, estamos viendo que en realidad para convertir un número, puede ser negativo, puede ser positivo, el que sea, yo puedo simplemente empezar a convertir, obtener la representación en coma fija, y con eso estamos bien, ¿cierto? O sea, es bien directo el cómo lo calculamos. Pero, ¿qué pasa con los números que yo puedo representar, con los números máximos y mínimos que podemos representar? ¿Cómo será? Vamos a poner acá, rango de representación. Ahora se va a quedar más claro. Rango de representación de números binarios en coma flotante. Me refiero a los valores de los números que yo puedo representar. Vamos a fijarnos en lo siguiente. Pensemos que yo tengo esta recta numérica. Una recta así, vamos a hacerla no tan grande. Ahí. Ahí, es razonable. Debería ser simétrico en todo caso, pero bueno. Supongamos que acá yo tengo un número. Este es el máximo representable de forma normalizada. Máximo número positivo. Acá vamos a tener el mínimo número positivo. Positivo. Vamos a tener unas representaciones especiales. ¿Se acuerdan que les había comentado yo que teníamos el 0 y el menos 0? El más 0 y el menos 0. Son especiales. También teníamos un número o unos números que eran el más infinito y el menos infinito. Esto por si acaso también es infinito ese espacio, ¿ya? Porque yo los puedo poner cerca ahí, pero en realidad podría meter tantos números como quisiera, ¿ya? Así que en realidad es mucho más grande que eso. Dentro de los negativos tengo el mayor negativo, o el más cercano a cero es negativo, ¿cierto? Mayor número negativo. Acá estaría el menor número negativo, o el que está más lejos del cero, ¿cierto? Menor número negativo. ¿Ya? Y con eso, ¿qué nos quedaría entonces? Bueno, en realidad empezar a interpretar cuáles son las diferentes combinaciones. ¿Se acuerdan ustedes cómo se representaba el cero? O el más cero y el menos cero. Eran así, miren. Era un cero seguido de solamente ceros, vamos a ponerlo así, cero en el exponente y además solamente ceros en la mantisa. Eso es como representábamos en este caso el más cero. Y el menos cero, ¿cómo era? Lo mismo, o sea, ceros en el exponente y ceros en la mantisa, pero el bit de signo cambia. Y claro, y se le pone un 1 efectivamente ahí. Un 1 en el bit de signo. Eso indicaría que es el menos cero. Son especiales, o sea, están reservados. Tienen su exponente que ningún número de los que nosotros podemos trabajar, como lo hicimos recién, va a poder tener ese exponente. Solamente los exponentes que van a tener van a ir desde el 1 hasta el 254. Ahora, ¿qué pasa con los infinitos? También son valores que están reservados, son representaciones que se definieron así en la norma. ¿Y cómo lo formo? El más infinito va a ser 0, va a tener exponente completamente en unos, y además también la mantisa es 0. Así era, ¿no?
Ahí. Y para representar el menos infinito, lo mismo que hicimos con el caso del 0. O sea, representamos el mismo número, pero con un bit de signo 1, que estaría indicando que es negativo. Ese es el menos infinito. Ese es el más infinito. ¿Sí? Tenemos también otros que no los podemos poner en la recta porque son not a number, ¿cierto? No son números. Y además, este es un pequeño adelanto. Fíjense que tenemos un espacio entre el 0 y el mínimo positivo y el mayor negativo. ¿Qué tan grande será el espacio? La verdad es que es infinitamente grande ese espacio que hay entre medio. ¿Qué es lo que tenemos que puede llenar un poco eso? Los de normales o subnormales. Ellos se ocupan de llenar ese espacio. Pero eso lo vamos a ver el próximo lunes, ¿ya? Ahora lo que quiero que vean es cuáles son los máximos y mínimos que tenemos para representar. Recuerden que todo esto se basa en 32 bits, ¿cierto? Todo es importante. En precisión simple, en realidad, para ser más preciso. Ahí sí. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser entonces el mínimo positivo? Pensemos en eso. Voy a ponerlo acá como una pregunta. ¿Cuáles serían las representaciones? Serían las siguientes representaciones. Representaciones. Vamos a ver cuál sería el mínimo positivo. Vamos a poner máximo positivo primero. El máximo positivo representable. ¿Cómo piensan ustedes que se va a representar ese máximo número positivo? ¿Ya? Yo les voy a echar una mano porque los demás van a ir poco a poco entendiéndose mejor. Eso es número, ¿ya? El máximo número positivo, como es positivo, su de signo va a ser 0. Eso es evidente, ¿cierto? El exponente, para que sea el mayor número, tendrá que ser el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente que tengo disponible para representar números normalizados? Este. Claro, pero recuerden que ese exponente y ese exponente están reservados. No lo podemos ocupar para estos números. ¿Sí? Este es el máximo que podemos usar, que es el 254. Ahí sí. Ya, ese es el máximo exponente, o sea, nos da un número muy grande. ¿Y qué pasaría con la mantisa? ¿Cómo será para que sea el mayor de los positivos? En realidad ahí no hay ninguna restricción. Yo le puedo poner todo en uno. Todo en uno simplemente. 1, 1, 1, 1, efectivamente. 1, 1, 1, 1. Son 23 1. No son tantos tampoco. Como podrían ser si fuera precisión doble, ¿cierto? Ahí tenemos 20, ¿cierto? 20, 23. Ahí. Esa sería la representación del máximo positivo. El mayor exponente que puedo usar para los números normalizados, que son los que no son especiales, por decirlo así, los que nosotros podemos obtener calculando, y todo en uno lo que es la mantisa, porque esa mantisa no tiene restricción para los números al menos normalizados. ¿Cuál será el mínimo número positivo? Obviamente es número positivo, así que será un 0. Vamos a tener por acá el exponente, pero hay que pensar, si es el número mínimo positivo, el más pequeñito, ¿cómo tendrá que ser el exponente? Ya, pero lo que pasa es que, Carlos, el mínimo positivo no es el más 0 ni el menos 0, o sea, menos el menos 0. No son los ceros, son números que son normalizados. ¿Ya? Porque el 0 es como un caso especial. Claro, el exponente más pequeño que tenemos disponible, que sería en este caso todo ceros a excepción del primer bit. Es el exponente más pequeño que puedo usar. Recuerden que el exponente 0 está reservado. ¿Para quién? Para los ceros y para los de normales, que eso lo vamos a ver nosotros el lunes. Ellos tienen el exponente 0. Así que tenemos el exponente más pequeño que podemos usar para los números normales o normalizados. ¿Cuál será la menor mantisa? Porque recuerden que no puedo poner solo ceros acá. No podría poner solo ceros. Eso estaría incorrecto porque estaría tratando de representar algo parecido al 0. Pero el 0 tiene su representación particular, ¿cierto? Así que sería solo ceros, efectivamente 22 ceros y un 1. Muy bien, eso es. Es la mantisa más pequeña que tengo disponible y que no sea solamente 0. Porque en esta norma se definió que el 0 tenía su representación. Y de hecho definieron un más 0 y un menos 0. Así que será casi todo 0 y el último es 1. Eso está dentro de las reglas que tenemos nosotros disponibles. ¿Se fijan? Ese es el mayor positivo,
menor positivo. Ahora, podemos pensar de la misma manera y tratar de ver qué pasará con los negativos. ¿Sí? Un 1 ahí sí, ¿está bien? Para el caso de los negativos, vamos a ver que nos va a quedar casi lo mismo. Pero como que se invierten un poco, por decirlo de cierta forma. Mayor o máximo, vamos a escribirlo bien, ¿sí? Máximo número negativo. ¿Cómo quedará? Piénselo bien. Perdón, negativo, dije, ¿cierto? Sí. Ahí sí. El bit de signo es evidente que va a ser un 1, ¿cierto? Porque es negativo. El exponente, ¿cómo creen ustedes que queda? Para este número que está ahí. Ubicándolo en esta recta se hace bien directo, ¿cierto? Va a ser el más pequeño porque tiene que estar muy cerca de cero. Muy, muy cerca de cero, ¿cierto? Así que va a ser así. 0,00001 para que sea pequeñito en magnitud. O pequeño en magnitud, ¿cierto? Y la mantisa, bueno, pueden deducir que en realidad también va a tener que ser pequeña para que esté muy cerca de cero. Lo más posible que esté cerca de cero. A pesar que ese espacio es infinito, como les digo. O esa distancia, por decirlo así. Ahí. O sea que no es la distancia infinita, sino que la cantidad de dígitos que yo puedo poner ahí, de números que puedo poner es infinita. Eso sí, correcto. Ahí. Luego, el mínimo número negativo. Vale decir el que está más lejos del cero. El que está más lejos del cero tendrá que tener una gran magnitud, la más grande posible, pero negativa. O sea, yo ni siquiera debería copiarlo, debería tomar esto y cambiarle el signo, ¿cierto? Y me ahorro de dibujarlo de nuevo. Ahí. Y va a ser negativo. Ahí tenemos todo el rango de representación y todos los números que vamos a poder representar de forma normalizada, al menos con 32 bits, que nosotros en el curso vamos a ejercitar solamente con 32, porque con 664 es lo mismo, solo que son más dígitos, no nos agrega algo nuevo, por decirlo así. Así que, ¿qué podemos hacer acá? Podríamos calcular lo siguiente. ¿Les parece si calculamos los valores? En realidad vamos a calcular dos veces nomás. Vamos a calcular este y este, porque en realidad cambia el signo, ¿cierto? Calculamos sus valores. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor de este número? Vemos que la mantisa va a tener este valor. M va a ser así. Voy a escribir el valor decimal al lado, ¿ya? Pues lo vamos a calcular. Dime. Con hexadecimal. Claro. Sí, con hexa conviene. Por eso es que le decía yo que es lo más recomendable. Aquí decimos es 15, 15, 15. Y de hecho yo lo que hago es esto. 16 elevado a la menos 1 más 15 por 16 elevado a la menos 2 más 15 por 16 elevado a la menos 3 más 15 por 16 elevado a la menos 4, los puse muy juntos, ¿cierto? Más 15 por 16 elevado a la menos 5 y mucho cuidado acá, ese no es 16, ese es un 14. Perdón, no es un 15, es un 14. Porque es un 0, si yo siguiera tomando ideas. Por 16 elevado a la menos 6. Exactamente, eso es lo que estamos buscando, Carlos. Ver cuáles son los límites, desde cuáles se produce después el overflow, hacia afuera, y hacia adentro se produce algo llamado underflow. Cuando mi resultado, el número que yo quiero representar, está por debajo del mínimo representable. Eso no lo habían considerado, quizás. Tal cual, pues. Tal cual en programación. ¿Por qué creen ustedes? Porque los rangos de los tipos de datos vienen definidos por la cantidad de bits que se tienen disponibles. O sea, programación es como esto. Es por esto. No esto como programación. Ya vamos a calcular. Los voy a calcular rápido, ¿sí? Para que así veamos los valores. 15 por... De hecho, ¿saben qué? Los puedo hacer así. Los puedo factorizar. ¿Cierto? Factorizo el 15. Claro, este es un int. O no, pero esto no es un int. Esto está relacionado con los... Eso sería con lo entero. También lo vamos a ver, por si acaso. Esto serían float o double. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver los int en las clases siguientes. Ahora, era 16 elevado a 1, a menos 1. A menos 1 más... Aquí simplemente factoricé, ¿cierto? Así lo hago más, un poquito más rápido. Más 16 elevado a menos 2, menos 3, perdón.
más, tengo que llegar hasta el 5, hasta el menos 5. 16 elevado a 4 menos 4, ahí sí, me queda uno más. 16 elevado a menos 5. Ahí, ¿cierto? Ese está listo. Está listo todos esos términos de ahí, nos queda el último. Más el 14 por el 16 elevado a la menos 6. Nos queda así. Ese sería el valor, ¿cierto? De lo que tenemos ahí. Lo voy a mojar acá adentro, vamos a dejar escrito nuevo. 0,999, casi un 1. ¿Cuántos 9 son? Son 6, 9, después vienen 2, 8. Ahí, yo lo tengo en la calculadora. Después, ¿cómo calculamos entonces el valor? Vamos a obtenerlo de la siguiente manera. Vamos a tener el 1. De hecho, ¿saben qué tenemos que calcular también? En realidad esto otro no lo tenemos que calcular. Porque sabemos qué número es, ¿cierto? ¿Cuál es el valor decimal de este número? 254. Si dijimos que en realidad aquí íbamos desde el 0 al 255. Y para representar los exponentes tenemos desde el 1 al 254. Así que no hace falta mucho más. Sería valor igual a lo siguiente. Me da por ponerle B, ¿eh? Y eso que es la E. Ahí sí. Ahora sí. El exponente desplazado. Así que nos queda entonces que es positivo el primer número, este que está acá. Estoy calculando. Vamos a ver que es 1 más el valor decimal de la mantisa por 2 elevado al exponente desplazado. Este 254 va a ser 127, ¿cierto? 254, o lo voy a poner tal cual mejor. Ahí. Menos 127. ¿Sí? El valor sería lo que vamos a calcular ahora. Ese nos va a servir también para el mínimo negativo, ¿cierto? Así que ahorramos trabajo. Más 1. Nos queda eso. Multiplicamos por 2 elevado a 127. Obviamente 254 menos 127. 127. Fíjense el número que nos quedó. 3,4028 lo vamos a dejar ahí por 2 elevado a 38. Lo voy a poner acá. Al usar un double, claro, queda mucho más grande. Mucho más grande el número. Ah, no, la verdad es que para el double no se... Para el double hay que usar otra expresión. Ya, esa la tengo en el apunte. Porque este número cambia, porque se desplaza diferente. Pero lo demás igual. Y claro, tú me decías el valor. Sí, 1,9 y algo casi, ¿cierto? Nos queda de esta forma. Nos queda 3,4028, lo voy a poner así, ¿no? Voy a poner aproximadamente 3,4028 por 10 elevado a 38. Y aquí ustedes pueden ver que también nos va a quedar esto. Menos 3,4028, es aproximado porque de hecho lo trunqué simplemente, por 10 elevado a 38. O sea, un número positivo muy grande y un número negativo grande en el sentido de magnitud. En la recta, obviamente, es un número bien pequeño. Los otros, la verdad, que son mucho más directos, ¿cierto? O sea, los puedo calcular sin hacer casi ningún cálculo. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, acá, ¿cuánto es el E? Vale 1. ¿Cuánto vale esto? Eso vale 1 por 2 elevado a menos 23. Eso es lo que vale esta mantisa. ¿Se fijan? Es bien directa. Así que si calculamos el valor, vamos a obtener lo siguiente. Y con esto vamos a cerrar por hoy día. Nos va a quedar, veamos bien, va a ser 1 más 2 elevado a menos 23, que sería el valor decimal de la mantisa, elevado a 23, pero negativo. ¿Sí, dime? Nos queda eso. Multiplicado por el valor de la mantisa es 1. Ah, ya. Recuerden que la mantisa está representada de la siguiente forma. Yo acá lo omití, pero en realidad es así. No se olviden que esto era la parte fraccionaria. ¿Se acuerdan que quedaba así? La mantisa es lo que viene después de la coma, a la derecha de la coma. Por eso es que lo multipliqué por 2, por 16 elevado a la menos 1 y así. Sí, se me ha ido ese pequeño gran detalle. Así que gracias por la pregunta. Entonces, por eso es que en realidad este número que está acá no sería un 1, ¿cierto? Sino que en realidad partía así. Sería el 1 por 2 elevado a la menos 23.
¿Ya? Muy importante. Ahora sí que sí. Esto elevado, ¿cierto? Por 2 elevado a, era el 1 menos 127. O sea, nos va a quedar menos 126, que era el mínimo exponente. Era justamente lo que queríamos. Miren lo que nos queda. O sea, muy, muy pequeño, ¿cierto? 1,1755 le vamos a poner aproximadamente. Positivo. 17,55 por 10 a la menos 38. Y acá va a ser lo mismo porque esto es simétrico. El mínimo, el máximo número negativo, el más cercano a 0. Eso es lo que nos queda. ¿Se dan cuenta? Ese es el rango que podemos representar usando con precisión simple. O sea, igual son bastantes números, ¿cierto? Y usando 32 bits. Porque ustedes tienen que pensar que, bueno, y si yo uso coma fija, por ejemplo, ¿por qué no puedo usar coma fija si yo podría representar con 32 bits un número así? Podría decir, no, mira, voy a poner solamente ceros así. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, muchos ceros. Y pongo un 1. Y digo que esto es así. Aún así, vamos a obtener un número que no va a ser tan pequeño. ¿Cierto? Podría usar 32. O sea, serían 31 bits acá. ¿Me quedaría cuánto? Me quedaría esto como 1 por 2 elevado a la menos 31. Sí, porque tendría un bit acá, eso lo tengo que contar. Y ese número no va a ser tan pequeño. Ahí está, se me había perdido. Creo que le presioné el botón al mouse. Ahora, 2 a la menos 31. Claramente no va a ser suficientemente pequeño. Miren ese número. ¿Les parece que este número, que es el mínimo que podríamos obtener en coma fija usando 32 bits, se acerque siquiera a ese número? ¿Es lo pequeño que es? Para nada, ¿cierto? Este es un ¿cuánto? 3, 6, 9, es 4,66 por 10 a la menos 10. A la menos 10, porque aquí estamos hablando a la menos 38. Claramente el rango de representación usando coma flotante es mucho mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, alguna duda, por favor, es el momento de consultar. Se me presionó un botón del mouse y ahora anda el mouse loco. El motor de los controlados DPI. ¿Dónde está mi mouse ahora? Ah, ya, ahora está más lento. Otro. Uno más, ahí sí. Ahí sí. Bueno, de todas maneras, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a ver qué pasa con los de normales, que ya lo hemos ido pateando hacia adelante. Y los números de normales lo que hacen es lo siguiente. Este es un pequeño adelanto. Claro, estaba como con el mouse así, no podía controlarlo. Ahí lo ajusté. Y los de normales lo que hacen es ocupar un exponente de 0. Entonces eso les permite representar números más pequeños que este que sacamos acá. Y que van a permitir llenar este espacio para los positivos y este espacio para los negativos. ¿Ya? Pero eso es para nosotros en el futuro. Así que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Hay que almorzar. Chao, Ya, profe. profe, gracias.